Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche acompañándolos como en esta iniciativa que tiene la diócesis de cada lunes, poder tener una charla sobre un tema específico. Esta vez se me ha encomendado a mí por dirección del padre Guillermo Martín y del padre Carlos Gómez, una charla sobre los laicos en la vida de la iglesia. Y por supuesto que cuando uno habla de este tema, pues tiene que hablar un poco del apostolado de los laicos dentro de la diócesis, de la importancia que tenemos los laicos en esta renovación pastoral y también pues en la vida misma de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema, los laicos y su papel. Pero antes de empezar, pues me quiero presentar para quienes de pronto nunca me han visto, no me conocen y quienes sí, pues me da mucha alegría que estén viendo esta conferencia, esta charla, que espero sea de su agrado para todos. Mi nombre es Joana Suárez, estoy casada con William hace 10 años, tenemos 3 hijos, Juan José, Juan Diego y Juan Gabriel. Y bueno, hemos estado en el ámbito educativo muchísimos años y conocemos al padre Guillermo desde hace muchísimo tiempo, lo apreciamos infinitamente, igual que a nuestra diócesis, porque si bien cuando conocimos la diócesis vivíamos en Bogotá, fue la diócesis que nos abrió las puertas para nuestro matrimonio y bueno, vivimos en Cajicá, por ende, pues por supuesto que es nuestra casa, nuestra familia y me siento muy privilegiada de poder estar esta noche con ustedes para hablarles de un tema que me apasiona. Bueno, lo primero que hay que decir es que para hablar de los laicos es indispensable irnos a una constitución dogmática muy importante del Concilio Vaticano II, que es la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia. Recordemos que el Concilio Vaticano II pues, es el gran acontecimiento del siglo pasado, sobre todo para nuestra Iglesia, ¿no? Es el momento en donde, pues gracias a iniciativa del Papa San Juan XXIII y pues por supuesto con la culminación de Pablo VI, pues la Iglesia se pone como al día, ¿no? En los temas de la época y que seguramente pues nos caen muy bien para los tiempos actuales. Y en esta constitución, que es una de las más importantes, pues aparece el tema de los laicos, ¿no? Bueno, cualquier error de fechas o teológico, me disculpan, pero bueno, lo más importante es la intención que tengo de que podamos aprender un poquito sobre los laicos y precisamente pues esta constitución dedica el capítulo cuarto a hablar de la vida y de la importancia de los laicos en la iglesia, que pues va de la mano con el siguiente capítulo que es sobre el llamado universal a la santidad. Esta idea nos va a servir mucho para entender un poco más el papel de los laicos. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que, pues no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente si ustedes están viendo este video es porque tienen un gran interés por los temas de la iglesia y porque seguramente han recibido formación, pero a mí me ha pasado que cuando uno habla de los laicos en ambientes donde no hay mucha formación o bueno, en ambientes amplios en donde de pronto hay muchos términos o ideas que no están muy claras, pareciera que los laicos fueran como, bueno, obviamente tienen un carácter secular, pero pareciera que este carácter secular no fuera de la iglesia, ¿sí? Pareciera que se entendiera como laico aquel que es absolutamente secular y alejado de la iglesia. Y resulta que es importante tener en cuenta que laicos somos todos los que no pertenecemos ni al orden sagrado ni al estado religioso. Es decir, que la mayor parte de los miembros de la iglesia somos laicos, ¿sí? Y somos laicos porque hemos ingresado a la iglesia por el bautismo, ¿no? Y por tanto, pues somos todos uno en Cristo Jesús. Entonces, esto es muy importante como tenerlo claro. Yo tengo aquí algunas anotaciones que hice el estudio de este capítulo de la Lumen Gentium y bueno, vamos a ir hablando poco a poco y me voy remitiendo a las ideas principales y vamos como tratando de ir comprendiendo y profundizando sobre este tema. También pensando un poquito en lo que quiere la diócesis ahora en su renovación pastoral, ¿no? Fíjense que en esta renovación, en esta visión que ya había visto San Juan Pablo II, la nueva evangelización,
pues los laicos tenemos un papel muy importante, ¿no? Muy importante. Lo primero que podríamos decir es que la primera tarea que tenemos los laicos es contribuir al bien de la iglesia entera, ¿sí? O sea, digamos que nosotros no podemos desligarnos de la idea fundamental de que la iglesia es nuestra familia. Y hoy en día es muy difícil porque escuchamos muchos o de pronto nosotros mismos luchamos contra estas ideas de que creemos en Dios, pero no creemos en la iglesia, o creemos más o menos en la iglesia, estamos un poquito angustiados o escandalizados con tantas cosas que evidentemente pasan, y nuestro papel es desagraviar lo que más podamos, rezar mucho por todas las personas de la iglesia y por supuesto ver cómo podemos contribuir a su bien. Por supuesto que no es fácil la situación que se nos presenta hoy, la difícil situación que tenemos con cuestiones reales que nos muestran esa parte humana que no es tan buena de la iglesia. Pero no se nos puede olvidar que la iglesia no solamente es humana, sino también divina, vivificada por el Espíritu Santo y por supuesto soportada y sostenida por la oración de todos y por el trabajo que todos hacemos, cada uno en su, digamos que en su particular vocación, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la idea de que debemos contribuir al bien de la iglesia entera se une a la idea de que todos tenemos una corresponsabilidad con la iglesia y todos tenemos el deber de cooperar con la iglesia. Y esto es muy bonito porque digamos que casi nadie se hace la pregunta, a menos de que pertenezca a un apostolado laical muy importante, que aprovecho para dar las gracias de verdad a todos estos hermanos míos que se dedican fielmente a contribuir al bien de la iglesia en sus apostolados personales, de amistad, en sus grupos, en sus parroquias, ¿no? Y todo esto pareciera indicar que quienes no pertenecemos a estos grupos, a los grupos activos de las parroquias, o estamos en alguna, digamos, comunidad como tal, no tuviéramos un papel importante en la iglesia. Y claro que lo tenemos, todos estamos llamados a cooperar en la iglesia y lo podemos hacer de diferentes formas, ¿no? Recuerden que nosotros desde el bautismo tenemos una función sacerdotal, profética y real, ¿no? De Cristo. Y si bien estamos precisamente incorporados a la iglesia por el bautismo, pues tenemos cada uno una vocación especial, ¿no? Lo importante es que entendamos que todos somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo como iglesia universal, ¿verdad? Entonces, en esta, digamos, misión que tenemos los laicos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una condición secular, ¿sí? No pertenecemos, como lo había dicho antes, al orden sagrado, bueno, y si no lo había dicho, lo digo, al orden sagrado o al estado religioso que ha sido aprobado por la Iglesia, sino que somos personas normales, del común, que tratamos de obtener el reino de Dios en nuestras, digamos, particularidades o en nuestros asuntos temporales, ¿sí? Nuestra misión principal es ordenar toda nuestra vida a Dios. Y eso significa que tenemos que pensar cuál es nuestra vocación actual. Muchos seguramente hemos visto una vocación clara en algún carisma o en algún grupo o en algún estilo de vida, ¿sí? O en una profesión, digamos que hay diferentes vocaciones, ¿no? Está la vocación de vida, la vocación profesional, la vocación cristiana, ¿no? A la que hemos ingresado por el bautismo, o sea, tenemos una vocación eclesial y también una vocación, digamos, eh, en nuestra propia situación en el mundo, que tiene que ver mucho con la vocación de vida, ¿no? Entonces Dios llama a algunos a ser sacerdotes, a otros nos llama a casarnos, a otros llama a la vida consagrada, a otros al apostolado, eh, digamos, de toda la vida, que de alguna manera exige un celibato, una entrega a Dios. Bueno, cada quien, digamos, va descubriendo en su vida su vocación, pero hay una vocación que nosotros tenemos que recordar y que a veces se nos olvida, y es nuestra vocación eclesial, ¿no? Esa vocación que nos hace sentirnos parte de la iglesia y pensar cómo en nuestras condiciones ordinarias
de vida familiar, de vida civil, de vida social, podemos contribuir precisamente a la misión más importante de los laicos, que es el bien de la iglesia. Entonces, los laicos estamos en nuestra vocación eclesial, ¿verdad? Llamados por Dios para que, guiados por el Evangelio, y esta es una idea muy importante, guiados por el Evangelio, contribuyamos a la santificación del mundo, ¿no? Entonces esto es muy interesante y muy lindo, porque cada uno de nosotros podemos esta noche preguntarnos cuál es la vocación a la que Dios nos ha llamado y cómo podemos contribuir a la santificación del mundo en el lugar donde nos encontramos. Y digamos que hay muchos ámbitos en los que la persona se desenvuelve. Sí, tenemos nuestra vida familiar, entonces unos somos casados, tenemos unos hijos, por ende tenemos una gran misión de santificar el mundo a través de nuestro matrimonio, a través de nuestra familia, a través de la educación de nuestros hijos, pero no todos están casados, no todos tienen hijos, ¿verdad? Entonces también podemos pensar en mi condición como hijo, bueno, todos somos hijos, pero en este caso, no sé, como un joven que aún depende de sus papás o acompaña a sus papás, ¿verdad? Pero no se ha casado, pero seguramente tiene amigos, civilmente es vecino, ciudadano, ¿verdad? Otros que desempeñan una gran labor en su trabajo profesional, dedicados como profesores, como médicos, como personas del servicio doméstico, como conductores. Bueno, cada uno hoy, esta noche, tiene como el deber, a la luz de esta charla, pensar cuál es la vocación que tiene en su vida y por supuesto cómo la puede conjugar con su vocación eclesial o con su vocación cristiana que ha adquirido desde el momento del bautismo, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, cada uno puede empezar a ver, bueno, guiado por el Evangelio, ¿cierto? ¿Cómo puedo contribuir yo al bien de la iglesia donde me desenvuelvo? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que no estamos solos, ¿no? Como hermanos, todos como laicos, inclusive con nuestros hermanos del orden sagrado y del estado religioso, tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿no? Y somos todos testigos del amor de Cristo, que nos ha llamado, que nos ha hecho dignos, ¿no? Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya, ¿verdad? Y esa dignidad no podemos entender al hombre, por supuesto, desde que somos creados a imagen y semejanza, pero también desde que somos, digamos que de alguna manera, dignificados en Cristo, que ha muerto y ha resucitado, esa condición de filiación, es decir, que todos somos hijos de Dios, ese llamado que tenemos a la perfección a través de las virtudes humanas, ¿no? Esa historia personal que cada uno tiene desde la historia de la salvación, no solamente desde la historia de la salvación de la humanidad como tal lo pensó Dios y lo declaró desde el protoevangelio, es decir, desde el momento en que anuncia en Génesis 3:27 que, pues, que enviará pues, a su hijo, ¿no? A pisar el mal, en el símbolo de la serpiente, bueno, símbolo y en realidad la serpiente, que es la entrada del mal en el mundo, ¿no? Y no solamente en esa historia de salvación, con todas las alianzas que uno puede, digamos, estudiar en teología, sino que esa historia personal de salvación, ¿no? Ese momento en el que Dios, de alguna manera, nos ha llamado por nuestro nombre, ha tocado nuestro corazón y nosotros, gracias al Espíritu Santo y a la misericordia de verdad eterna de nuestro Padre, hemos dicho sí. Y esa sí es nuestra vocación que seguimos diciendo cada día, ¿no? Porque fíjense que nosotros decimos mucho sí al Señor en todas las épocas de nuestra vida, sí a un trabajo digno y un trabajo donde podamos santificarnos y santificar a otros, sí a la vida matrimonial, sí a la fidelidad y a la felicidad también, sí a los hijos, ¿no? Aunque es un tema que a veces es difícil entender, pero de alguna manera pues vamos paso a paso, ¿no? Pero ese sí a la vida, ¿verdad? Ese sí a la iglesia, por más de que tenga sus errores, por más de que veamos incoherencias, bueno, también tenemos que pensar que nosotros no estamos lejos de ser incoherentes en nuestra vida, no sabemos con qué grado de libertad obran las personas, con qué grado de sensibilidad, con esa posibilidad siempre de equivocarnos, de meter la pata y meterla mal, ¿no? Pero bueno,
juntos como hermanos, rezando unos por los otros, pidiendo los unos por los otros y desagraviando pues aquellos errores y escándalos o situaciones muy, muy desafortunadas que podemos ver, pero que nosotros debemos pensar que no estamos para nada lejos de llegar a hacer algo así, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto nos lleva también a la esperanza y a vivir la caridad. Entonces, en este orden de ideas, ¿no? De los laicos, ya hemos dicho dos cosas. Uno, estamos llamados, por supuesto, a contribuir al bien de la iglesia entera. Dos, en nuestra, digamos, situación, en nuestros asuntos temporales, en nuestras condiciones ordinarias de vida familiar y social, estamos llamados, iluminados por el Evangelio, a santificarnos, por supuesto, a nosotros mismos y a santificar el mundo. Y vamos con una tercera, y es que estamos llamados a servir, ¿no? ¿A servir para qué? Para el crecimiento de la iglesia y su continua santificación. Fíjense que les había dicho que la iglesia es humana y divina, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues necesitada de mucha de purificación, ¿no? De santificarse ella misma, gracias al Espíritu Santo, y de alguna manera nosotros los laicos tenemos un papel fundamental en esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos servir mejor? Estamos llamados a servir. Y estamos llamados a servir, por supuesto, en la primera vocación que Dios nos ha dado, en mi caso particular, la familia, ¿sí? Además que recuerden que la familia es la iglesia doméstica, estamos llamados a servir allí, ¿no? Ojalá pudiéramos recordar, y no solamente familia, porque estemos casados, tengamos unos hijos, tenemos unos padres, tenemos unos hermanos, bueno, unos tíos, algunos somos primos, sobrinos, bueno, todos somos hijos, pero de alguna manera cada uno tiene de pronto una vocación familiar interesante. Y es bueno preguntarnos hoy cómo puedo yo servir mejor a mis hermanos, mejor a mis sobrinos, mejor a mis nietos, ¿no? A mi nuera, a mi yerno, ¿verdad? A mi esposo, por supuesto, que es, de verdad que es una relación que hay que cuidar tanto, porque fíjense que no existe la condición de ex hijo o ex hermano o ex madre, pero lamentablemente sí escuchamos mucho ex marido. Entonces es una relación que uno sí tiene que cuidar mucho y cómo podemos servir mejor, ¿no? Cómo podemos servir mejor por el crecimiento de la iglesia, porque fíjense que todos de alguna manera somos testimonios, somos testigos, estamos llamados, digamos, a contribuir con el buen ejemplo, sin perfecciones, sin cosas raras, sin creernos mejores que los demás, no, simplemente en la lucha, como bien nos ha enseñado Cristo, ¿no? Que llamó de apóstoles a personas comunes y corrientes que trabajaban, que tenían sus luchas, que tenían sus defectos, ¿no? Pues pone a Pedro como cabeza de la iglesia y Pedro lo ha negado a propósito del Evangelio de ayer domingo, ¿no? Donde nuestro Señor le pregunta a Pedro tres veces si lo ama, de alguna manera. eh, Pienso yo, bueno, y esto está seguramente escrito, pero como, no sé, pienso como secándose la pullita a nuestro Señor. Ay, mentiras, yo no creo que haya tenido esos sentimientos, pero de que Pedro lo ha negado tres veces, ¿no? Tres veces le pregunta si lo ama. Y fíjense que todos estos apóstoles, pues gente normal, gente común y corriente, gente que además en la crucifixión pues estaban muertos del miedo, dejaron solo a nuestro Señor y solamente porque Dios promete, ¿no? Ascender, que es una fiesta que celebraremos dentro de poco, 40 días después más o menos del domingo de resurrección. Pues digo más o menos porque no estoy muy segura del dato, pero que podría estar casi que segura que sí. Y a los 10 días Pentecostés, ¿no? Donde nuestro Señor manda el Espíritu Santo y esta gente se llena pues de energía y de fuerza, ¿no? Y comienzan a evangelizar. Algo así nos pasa a nosotros también, ¿no? Entonces, de verdad, llamados a servir donde estemos con nuestras propias luchas, ¿no? O sea, con lo que somos, porque al fin y al cabo Dios pues nos ha creado así. No quiere decir que nos crucemos de brazos y no estemos como muy conscientes de ese llamado a la perfección por medio de las virtudes humanas y por supuesto teologales, pero en la lucha, ¿verdad? De cada día renovar ese sí al servicio, ese sí a nuestra diócesis, ese sí a nuestra iglesia, ese sí a nuestra parroquia, que aunque nos cambiaron el padrecito y ahora estás más aburrido, bueno, lo que sea. Sí, Señor, te digo sí, porque esta es tu iglesia, porque así lo has querido, porque así se sostiene durante pues todos los siglos, ¿no? Seguimos siendo una santa, católica y apostólica. Necesitada de purificación, claro que sí, pero una, ¿no? Y católica, universal. Entonces, nosotros como laicos somos unos apóstoles, ¿no? Somos unos discípulos que Dios
nos usa como instrumento de la gran misión evangelizadora que tiene la iglesia. Y por tanto, en su, digamos, jerarquía y en su división, lo que implica la Iglesia en Colombia, en América Latina, de hecho, ¿no? Que el Concilio Vaticano II, de hecho, pone la esperanza en América Latina. Hay que ver cómo está la situación en Europa y en tantos países en donde, pues, la cuestión de la secularización es bastante fuerte, ¿no? Nosotros todavía tenemos mucho de la piedad popular y de toda esta teología del pueblo que hemos, digamos, de alguna manera recibido en nuestras catequesis y que pues nuestro Papa, que es argentino, latinoamericano, pues de alguna manera ha tratado de restablecer y por supuesto pues demostrar, ¿no? De todas las necesidades que tenemos como pueblo latinoamericano y en este caso pensarnos nuestra situación en Colombia y pues por supuesto también en el mundo. No podemos evitar pensar y rezar por la situación entre Ucrania y Rusia, por la situación de tantas personas perseguidas en el mundo a causa de su fe, pero por supuesto mirar la mirada a nuestro país y a nuestra diócesis, ¿no? Porque es nuestra diócesis y tiene unos planes de renovación pastoral que conviene que todos, así no pertenezcamos a grupos ministeriales propios de cada parroquia, poder conocer cuáles son esos, digamos, lineamientos que Monseñor Héctor ha transmitido seguramente a todos los presbíteros y por supuesto ellos nos lo han hecho saber a través de la iglesia, de la parroquia y a veces como que no estamos muy pendientes de estas cosas, ¿no? Porque seguramente estamos alejados un poco de la iglesia, seguramente porque no estamos frecuentando la misa dominical o porque a veces no tenemos como ese ímpetu de pronto de pasarnos por nuestra parroquia y preguntar pues cuáles son las necesidades que tenemos en este momento y cuáles son las intenciones, aunque sea para rezar. O sea, fíjense que pareciera que la misa dominical se nos volvió como ir a cine, ¿no? Vamos el domingo y ojalá temprano, ¿no? Para salir de esto, porque a veces ese es el vocabulario que usamos, ¿no? Y que nuestros hijos empiezan a percibir. Hay que tener mucho cuidado con esto porque pues la misa es el momento más importante y más sublime del domingo y no debe ser como esa idea de vamos rápido para salir de esto, ¿no? Sino de verdad el momento más importante encontrarnos con Dios y con nuestros hermanos, ¿no? Porque pareciera que de verdad es como ir al cine, o sea, vamos y vemos un montón de gente que no tenemos ni idea quién es, a veces ni siquiera sabemos cuál es el nombre de nuestro párroco y todas estas cosas es importante como reevaluarlas y pensar que es muy importante que yo sepa cuáles son las necesidades de mi parroquia y por supuesto quiénes son mis hermanos, quién es mi comunidad eclesial. Por pandemia perdimos la costumbre de dar la paz. Es bueno volver a comenzar, obviamente con los lineamientos que cada parroquia ha dado de salubridad. O sea, esto sí lo dejamos en manos de cada sacerdote y aprendamos a ser muy humildes, ¿no? Para entender estas cosas y también humildes para entender pues cuáles son las necesidades de nuestra parroquia y pensar cómo podemos contribuir a pesar de que muchas veces no estamos tan de acuerdo, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos ayudar a los padres y a las personas de que pertenecen a los ministerios y demás, pues a hacer mejor las cosas. Para eso hay que estudiar, formarnos, irnos al catecismo de la Iglesia Católica como texto oficial donde encontramos las verdades de la fe, por supuesto al directorio del catecismo, por supuesto a los lineamientos del misal en donde nos van a hablar sobre qué es lo litúrgico, qué se espera, qué no se espera, ¿no? Y con mucho amor y con mucha caridad cristiana, por supuesto, contribuir en ese servicio también a que todos estemos como en sintonía, no por las particularidades o lo que nos pareció, sino porque efectivamente hay unos escritos y hay unos documentos que nos ayudan a iluminar. Pero digamos que tenemos que recuperar ese sentido eclesial. A propósito de este comentario que les decía de que pareciera que se nos volvió como ir al cine, es importante conocer cuáles son los lineamientos de esa renovación pastoral, ¿sí? Y que en esta renovación pastoral tengamos en cuenta que nuestro papel como laicos es fundamental. Todo lo que hacemos, todo lo que hacen ustedes, por ejemplo, en los grupos de oración, en la formación a las personas, en los retiros, por ejemplo, que organiza Emaús y que sé que la diócesis ha estado apoyando mucho, todo esto es maravilloso y contribuye, por supuesto, a la misión de la iglesia y a la misión evangelizadora. Pero quienes no pertenecen de pronto a estos grupos, quienes no tienen el tiempo de participar activamente en la parroquia, una gran actividad es en la vida familiar y también en la participación de la misa dominical
y en la misa de entre semana, ¿no? Acabamos de vivir nuestro triduo pascual y seguramente muchos de nuestros párrocos estaban muy agradecidos de toda la contribución y de todo el papel que hace el laicado para que esta celebraciones tan importantes para nosotros, ¿no? Que Cristo muere pero resucita, se ha llevado a tantas personas y seguramente gracias a tan arduo trabajo de muchos de los laicos, ¿no? Entonces, fíjense que esto es como una invitación, un llamado a pensar cuál es nuestro papel. Pero a veces cuando uno habla de estos temas, se encuentra con que, bueno, pues yo no pertenezco a ningún grupo, no tengo tiempo, no puedo salir, tengo unas particularidades. Bueno, con la oración es una gran forma de contribuir activamente a nuestro papel como laicos, orar los unos por los otros, ¿no? En la participación de la misa, ¿no? A veces uno ve que la gente va a la misa como si fuera solo, ¿no? Y es que en la misa es el momento donde nos encontramos con nuestros hermanos y nos unimos al sacerdote, a las intenciones del Papa, nos unimos a la Santísima Trinidad, o sea, tantas cosas suceden en la Santa Misa que de verdad vale la pena pensar cómo podemos participar más activamente en nuestra ofrenda, ¿no? A veces pareciera que no somos muy conscientes de las necesidades materiales de nuestra iglesia, y es que necesidades hay por doquier todo el tiempo. Es que hay que pensar que cada tornillo cuesta, que cualquier cosita que haya que gastar cuesta, que hay que pensar en las flores, sobre todo en este tiempo pascual, en donde estamos alegres, en donde tenemos el cirio, en donde tenemos las velas, en donde evidentemente hay que hacer visible esto, ¿no? Y pareciera que a veces se nos mete en el corazón como esa idea de la eficacia y de la eficiencia, y pues resulta que en temas de liturgia tenemos que pensar que todo esto es para nuestro Señor, para que entendamos, nuestros hijos entiendan, las personas, el tiempo litúrgico en el que estamos viviendo, y que a veces pues no podemos ser eficaces allí, ¿no? Somos eficaces de pronto pensando cómo organizamos mejor nuestra casa, el mercado, pero en temas de liturgia hay que tener mucho cuidado si esto se nos mete en el corazón, ¿no? Porque puede pasar como a veces también se nos mete en el corazón con intenciones nobles, efectivamente con la mejor intención del mundo, pero como de cambiar a veces cosas o de querer cambiar cosas de la iglesia o de la liturgia porque es un poco aburrido, porque la gente no está cómoda. Bueno, tenemos que pensar que la misa es el momento para adorar a Dios, ¿no? O sea, la misa no compite con quedarnos en la casa viendo Netflix, la misa no compite con la fiesta, la misa obviamente no compite con el cine, con la diversión, porque la misa no está hecha para eso, ¿no? Y todas estas cosas que les confieso me cuesta un poquito decirlas, porque seguramente mucha gente se puede escandalizar y decir, pero ¿cómo así? Si es que hay que pensar en cómo hacemos más divertido. Eso no quiere decir que no pensemos en cómo hacer mejor las cosas a la luz de la iglesia y de la nueva evangelización y de la renovación pastoral, pero no se nos puede olvidar que la doctrina o que los fundamentos que tienen su base en Cristo mismo, ¿no? Fíjense que los sacramentos los instituye Cristo, y muchas cosas de la iglesia son instituidas desde los apóstoles, pues no las podemos cambiar. Por supuesto que las podemos hacer mejor, por supuesto que podemos pensar en cómo podemos llegar más a la gente, en cómo podemos hacer que los niños participen más. Todo esto sin ir en contra de lo que nuestra Madre Iglesia en su magisterio y en todos sus documentos, porque es que hay que ver todo lo que habría que leer y conocer, pues ha mandado, ¿no? Pensar mucho en el Papa, pensar mucho en nuestro obispo, bueno, todo esto como pensando un poco en cómo vamos a empezar a estar más conectados con la renovación pastoral y con lo que la diócesis ha querido y ha propuesto, ¿no? También pensando un poquito en la idea de la sinodalidad de la que nos ha hablado el Papa y nos ha invitado a caminar juntos, ¿no? Todos en camino en la iglesia, ¿verdad? Muy bien, entonces, vivificados por el Espíritu Santo, una cuarta misión de los laicos es efectivamente ser testigos, ¿no? Y testimonios. No de perfección, no de ideales, no. Por supuesto que estamos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos. Si no estoy mal, en Mateo 5:48, si no me falla la memoria, ¿no? Nuestro Señor nos dice, ¿no? Sed perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser inmaculados, ángeles, ¿no? Que levitemos, ¿no? Somos personas comunes y corrientes que luchamos y luchamos mucho, nos caemos, recomenzamos, ¿no? Y en esta, digamos, visión de ser testigos, hay un capítulo, no, hay como un subcapítulo, un numeral del capítulo cuarto de la Lumen Gentium que habla sobre el estado
de vida, ¿no? Matrimonial, me parece que es el numeral 35. Y aquí nos hablan, y me parece muy bonito porque, claro, acá dirá gente, ay, pero mira, yo no estoy casado, pero bueno, me quiero casar, o yo no estoy casada, nunca me quiero casar. Pero tenemos amigos que viven su vida matrimonial, tenemos el vecino que seguramente está cansado de luchar por su vida matrimonial, tenemos personas cercanas, entonces a veces estos temas, por más de que no sea de pronto nuestra vocación, sí conviene mucho, mucho saber, porque por más de que vivamos en un mundo en donde pareciera que nos quieren vender la idea contraria a la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. O sea, el hombre se realiza por la familia se realiza por la persona humana, y hay unos, digamos, unas ideas, por supuesto, filosóficas y teológicas que convendría después desarrollar, pero que evidentemente no podemos desligar el papel fundamental que tiene la familia en la sociedad y en la iglesia. Y para nosotros los laicos, porque al fin y al cabo nosotros como hijos recibimos la fe, recibimos estas vocaciones del servicio, de ese sentido comunitario, de nuestra vida de oración, de nuestra vida sacramental, a través de la familia, ¿sí? Por supuesto que los colegios influyen mucho. Yo que trabajo en un colegio, pues efectivamente uno lo que hace es apoyar a los papás, a los padres de familia en esa primera vocación de educación de los hijos y apoyamos, pero es en la familia donde se gestan las virtudes propias del cristiano, donde se comparte, donde se ven las luchas, donde se ve que uno efectivamente no es perfecto, quiere hacer mejor las cosas, quiere pegarse de Dios, quiere participar más de la iglesia. Es en la familia donde los hijos efectivamente ven esta lucha, lo ven a uno rezar, lo ven a uno eh, luchar, tratar de hacer mejor las cosas, vivir mejor las virtudes propias de Cristo, ¿no? La abnegación, el servicio. Es que volteé el cuaderno porque no me acordaba de esta palabra de abnegación, pero la humildad, ¿no? Tan importante hoy. Miren, es muy difícil hablar de humildad porque yo creo que todos necesitamos trabajar en humildad, incluida yo. Yo creo que es la lucha más fuerte que me pone Dios cada día. O sea, yo sí tengo que poner la vara sobrenatural muy alta en temas de humildad porque, ay, Dios mío, Dios, y que nos poda y nos poda con esto. Y es un tema muy difícil de hablar porque yo creo que es la propia lucha y porque el aguijón de la soberbia siempre nos va a picar muy duro. Pero yo los invito de verdad a que tratemos también en esa visión del laicado de ser humildes, ¿no? Y la humildad requiere docilidad, requiere obediencia, requiere renunciar a veces a las cosas como yo quiero que sean, ¿no? Y entonces estoy en el grupo y es que yo quiero y el padrecito no me hace caso y es que yo quisiera esto y no han hecho caso de cambiar esas flores. Bueno, humildad, ¿no? Ofrecida a Dios, con esa lucha en la casa, con el esposo, con los hijos, a propósito de que voy a hablar estos 5 minutos que me quedan un poco de la vida familiar, ¿no? Y sobre todo esa santificación en el matrimonio, ¿no? Y pensar cómo en nuestra familia podemos vivir esas virtudes propias del reino de Dios, ¿no? Que ya las habíamos nombrado, la abnegación, la humildad, el espíritu de sacrificio, el espíritu de servicio, recordar que hogar es hogar precisamente porque viene de hoguera, porque viene de calor, ¿no? Ya pues pareciera que no, no se cocina mucho en casa, Rappi lo ha solucionado todo. Qué bonito poder volver a comenzar, ¿no? A tener ese calor de hogar, a servir la comida para nuestra familia, con ese amor, con esa dedicación, no como perritos, ¿no? Sirviendo ahí, tirando el plato, ¿no? Ahí le dejé, sino en verdad como en ese sentido familiar de hacer las cosas por amor a Dios, ¿no? Esa esperanza que podemos transmitir en nuestra familia de las bienaventuranzas, que son el camino de la felicidad, ¿no? A propósito, el Papa tiene una catequesis muy linda sobre las bienaventuranzas. No podemos olvidar que pues en el Sermón de la Montaña, esto lo encontramos en Mateo 5, por si lo quieren profundizar, pues Cristo lo que hace es de alguna manera darnos los nuevos mandamientos, ¿no? No se trata de abolir los mandamientos, lo dice clarísimo ahí también, pero se trata de este nuevo camino, ¿no? De asegurar la vida eterna, que efectivamente si uno lo analiza a la luz de lo que hoy se considera éxito, progreso, lo que hoy en día nos vende el mundo, pues es todo lo contrario, ¿no? Por eso son tan difíciles, pero qué bonito pensar cómo podemos de verdad vivir mejor las bienaventuranzas también a la luz de nuestra parroquia, de nuestra misión como laicos, de esa renovación pastoral de nuestra diócesis, ¿no? También, digamos que una misión muy importante que tenemos y lo podemos hacer desde nuestra familia es sanear, sí, o sea, llevar la sanación, ¿no? A tantas estructuras de pecado, ¿no? A tantos ambientes del mundo en que están
pues definitivamente movidos por el pecado. Y esta es otra palabra, humildad, pecado, ¿no? Que pareciera que hoy tienen una mala prensa, que es mejor no hablar. Obviamente hay que saber cómo tomamos el tema del pecado, no podemos andarle diciendo a la gente que está en pecado mortal y demás, pues porque por más de que sea verdad, ante todo hay que acoger, hay que digamos que acercar a la gente para que poco a poco, por medio del Espíritu Santo, puedan ir entendiendo y alejarse, digamos, de los pecados capitales, que seguramente todos luchamos contra, pues, imagínense, la envidia, la pereza, la gula, la lujuria, o sea, es decir, esas son como las luchas diarias, ¿no? Pero se trata de acoger, pero no podemos desconocer que sí hay estructuras de pecado y que evidentemente tenemos que nosotros como laicos tratar de trabajar mucho por esto, ¿no? Por llevar esa santificación en estas estructuras, ¿verdad? Impregnar de valores morales a la cultura, ¿no? El tema de la cultura es tan interesante como manifestación propia de la persona humana, lo que nos hace tan humanos, pero pues hay que ver lo que hoy vemos en la cultura, ¿no? Y pareciera que le echamos la culpa a la cultura y realmente la cultura es muestra de lo que nosotros cultivamos en nuestro interior, ¿no? La cultura es manifestación de nuestra riqueza interior. Por eso tenemos que pensar la importancia de como laicos formarnos y acrecentar en nuestra vida interior, porque efectivamente es lo que vamos a cultivar y esto es lo que vamos a mostrar, ¿no? A propósito un poco de la cuarta misión de ser testigos, de dar el mejor ejemplo que podamos, ¿no? Hay que impregnar a la cultura de valores morales. O sea, hemos tocado fondo en temas morales. O sea, hay que ver eh, la música, las series, o sea, hay que estar muy pendientes de las cosas que ven nuestros hijos, de las cosas que también a veces nosotros vemos, ¿no? Que pareciera que vamos normalizando y hay que impregnar de valores morales, ¿no? No solamente a nivel afectivo, a nivel sexual, que de verdad pues no hay que ser desesperanzados, hay que ser muy optimistas, pero estamos muy mal en estos temas, pero también de valores como la honestidad, como el esfuerzo, como el servicio, como el trabajo bien hecho, ¿verdad? También tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo podemos desde lo profesional como laicos contribuir al bien de la iglesia, ¿no? En el lugar donde nos encontramos. En mi caso, pues soy docente de religión, me queda un poco más fácil, pero a veces somos, no sé, enfermeras, estamos en una tienda, conductores, ¿no? Pensar cómo podemos contribuir al bien de la iglesia y qué espera Dios de nosotros en ese trabajo que estamos desempeñando, ¿no? Cómo puedo conducir mejor, cómo puedo ser más alegre, cómo puedo hacer mejor mi trabajo con toda esta perfección, ¿verdad? Otro tema muy importante que se trata en la Lumen Gentium es la obediencia a nuestros pastores, ¿no? A los sacerdotes, que pues claro, son personas, ¿no? Y hay que rezar por ellos, porque pues obviamente se pueden equivocar, pues es que son humanos. Pero a veces nos cuesta obedecer y volvemos al tema de la humildad, ¿no? A veces creemos que queremos imponer nuestra razón y a veces pues Dios nos pide obediencia y docilidad, ¿no? Y buscar también ese trato familiar con nuestros hermanos laicos y también con nuestros sacerdotes, ¿no? Tratarlos bien, cuidarlos, estar pendientes de sus necesidades, de las necesidades de la parroquia, de su familia, ¿no? Porque a veces como que no somos muy conscientes del trabajo tan maravilloso que hacen los sacerdotes, es que le prestan las manos y la voz a Cristo, son los que administran los bienes de nuestra salvación, custodiados en la iglesia, pero es por ellos de verdad que podemos acceder a todo lo que nuestro Señor nos dejó para nuestra salvación. Y a veces no somos muy agradecidos con nuestros pastores y no pensamos también como en su vida familiar, en su soledad, no piensen que un domingo un padre puede perfectamente dar 3, 4 misas, mientras que nosotros vamos a la misa, luego nos vamos a almorzar, nos vamos al Pina, ¿no? Felices de la vida, descansamos, vemos película y el sacerdote está en función de nosotros el domingo. Seguramente algunos tienen a sus padres vivos, pero los que no, a veces se nos olvida pensar también en la vejez de nuestros sacerdotes, ¿no? De hecho, hay grupos pastorales que se dedican a esto, ¿no? Entonces, pensar un poco esto. Y ya para terminar, ¿no? Quiero terminar con esta frase del Lumen Gentium que dice así: cada laico debe ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y una señal del Dios vivo. A propósito de este tiempo de Pascua, alimentemos de verdad al mundo con frutos espirituales y tratemos de inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas, por supuesto de la mano de la Virgen María, a propósito de que empieza mayo, un mes dedicado a ella, al rezo del Santo Rosario, y pidámosle a Dios que nos ayude a ser mejores hijos, mejores personas, mejores vecinos, ciudadanos, mejores cristianos y también acrecentar nuestra misión eclesial,
sobre todo en este camino de sinodalidad que nos ha pedido el Papa Francisco. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y bueno, recemos los unos por los otros.